En las últimas semanas estamos observando de que a nivel regional el dólar tiene una presión al alza en las distintas monedas, tanto en Brasil como en Argentina. Por otra parte, en nuestro país existe una gran limitación a las exportaciones que representan el ingreso de la divisa norteamericana debido a la sequía que imposibilita la navegación por el sistema de la hidrovía, y se están buscando alternativas de logística que permitan dar continuidad al proceso de exportaciones. Al mismo tiempo, hay una demanda importante del dólar en nuestro mercado debido a tres factores principales. Uno de ellos es que las importaciones de los derivados del petróleo, nafta, gasoil, gas, entre otros, se ha incrementado sustantivamente tanto por parte de Petropar como los distintos emblemas que operan en nuestro país. Al mismo tiempo, existe una mayor demanda del dólar debido al cierre de cuentas que se están dando en varias compañías que tienen que liquidar sus operaciones, y el Ministerio de Salud, a través del Banco Nacional de Fomento, ha hecho una operación de 100 millones de dólares, que obviamente esto está contenido y contemplado dentro del mercado. El otro factor es que el Banco Central ha intervenido prácticamente y relativamente con muy poca frecuencia, dando señales de que se encuentra confortable con este tipo de cambio, y aún cuando existe por primera vez después del año pasado, que no es un año referencial, pero existe un desbalance entre las reservas internacionales netas, y esto da cuenta de que evidentemente hay un mayor flujo de demanda del dólar a nivel de nuestro país. La proyección es que una vez que se normalice la salida de nuestras exportaciones, vamos a volver a tener ingresos de divisas, pero vamos a ver cómo se comporta el mercado interno con la demanda, que sigue persistente. Hay una serie de operaciones fuera de mercado que hacen de que de manera irregular pueda haber circulación del dólar desde nuestro país hacia la Argentina, que tuvo una devaluación muy importante a nivel del dólar paralelo, o el blue como se denomina en ese país, y ese es otro de los factores que está presionando el valor de la moneda norteamericana en Paraguay. Nosotros lo que estamos observando es que la sequía que se observa desde el Brasil, es decir, desde el nacimiento del río Paraná, también en el río Paraguay hay condiciones complejas de navegabilidad y genera muchísimas dificultades. Entiendo que el sector agropecuario exportador está buscando alternativas de transporte vía terrestre, pero esto demora y esto tiene costos adicionales en todo lo que hace a la logística para la exportación. Y obviamente los tiempos de demora así hacen de que el ingreso de divisas sea negativo. Por eso vemos que por primera vez después de muchos años, el ingreso respecto del egreso del dólar en el balance del Banco Central es negativo. En Paraguay está mucho más asociado con la alta demanda del dólar por las importaciones del petróleo, de los derivados de petróleo, como señalaba precedentemente. Esa presión es importante. Por otra parte, como decía, el Ministerio de Salud hizo una operación extraordinaria de 100 millones de dólares, que para nuestro mercado cambiario es significativo, para la compra de vacunas justamente, y obviamente eso presiona cuando el Banco Central no está interviniendo, o si lo hace de manera muy poco frecuente. Y hay que ver cuáles son los diferentes elementos que el Banco Central está estimando dentro de la política cambiaria, a la luz de cómo se está comportando la inflación en nuestro país en este primer semestre. El objetivo de inflación es del 4%, estamos por debajo de ese objetivo de inflación, pero la inflación interanual 2020-2021 ya superó el 4%,
Durante este primer semestre tenemos una proyección de 3.5 a 3.8% de inflación previsto para el total del año, de manera que tiene algún margen de maniobra en ese contexto. Lo que no sabemos es si estas importaciones tan importantes de nafta y combustibles sean un propósito de stock, de almacenamiento, o realmente esa demanda se produce en esos niveles. Estamos viendo que la facturación, tampoco la venta, es tan dinámica en las últimas semanas, y existe también un nivel de observación del consumidor para tener señales inequívocas de que el programa de vacunación va a perdurar. Hay promesas de ingreso de nuevas vacunas, de la donación de España, de las negociaciones que está haciendo el propio ministro de Salud en Estados Unidos para lograr el volumen de dosis que son necesarias. Está comenzando a partir de hoy la vacunación de un segmento muy importante de la población paraguaya, que es a partir de los 20 años de edad, y en ese contexto la demanda para la vacunación va a ser mucho más significativa que en las últimas semanas. En la medida que esto se vaya dando, obviamente, el consumo va a tener un aliciente más interesante. No es, digamos que la medida recientemente adoptada de cuarentenas absolutas para los que proceden del exterior durante 5 días, no es una buena noticia para el sector de servicios, gastronómico, hotelería, entre otros, porque eso desalienta obviamente el movimiento turístico que incipientemente se empezaba a generar a nivel regional. Eso también obstaculiza el ingreso de divisas. Tampoco existe una capacidad de control del Estado sobre el cumplimiento de esas cuarentenas obligatorias de 5 días al ingreso, y es una medida contradictoria que perturba el mercado tanto de demanda como cambiario.